bueno, ya que está les hablo un poquito más. La verdad que me encanta y las envidio cómo se reúnen, chicas, qué lindo que es cuando se reúnen y charlar el mismo idioma, porque yo acá no tengo mucha gente que habla de Outlander como hacemos acá. Me encantan las que se reúnan para los cumpleaños, para los días del amigo, para todo, está buenísimo. Lástima que uno vive tan lejos, pero la verdad está muy, muy bueno las reuniones de todos ustedes. Sigan haciéndolo porque es divino. Uno de acá las ve después y me encanta. Bueno, muchachas, ya llegamos a 10. Arranco a leer. El que no llegó después lo escuchará. Bueno, hoy tenemos 2 capítulos, el 71 y el 72. Ya no falta mucho para llegar al final, chicas, ¿eh? Bueno, empiezo. Capítulo 71, un estado de conflicto. 10 de septiembre de 1777. John Gray se sorprendió preguntándose cuántos cuernos podía tener un dilema. Creía que 2 era el número estándar, pero imaginaba que teóricamente era posible encontrar un tipo de dilema más exótico, algo así como la oveja de 4 cuernos que había visto una vez en España. El más acuciante de los cuernos que estaba considerado en estos momentos tenía que ver con Henry. Le había escrito a Jane Fraser hablándole del estado de Henry y preguntándole si era posible que la señora Fraser se pusiera en camino. Le había asegurado, con la mayor delicadeza posible, que estaba dispuesto a correr con todos los gastos del viaje y a tramitar el viaje en barco en ambas direcciones, protegiendo de los rigores de la guerra en la medida que la Marina Real pudiera proporcionarle protección y suministrarle todo el material y el instrumental que pudiera necesitar. Había llegado incluso a considerar cierta cantidad de vitriolo, pues recordaba que ella lo necesitaba para hacer el éter. Se había pasado una buena cantidad de tiempo con la pluma suspendida sobre el papel, preguntándose si debía añadir algo en relación con Fergus Fraser, el impresor, y la increíble historia de Percy, que Percy le había contado. Por una parte, tal vez eso hiciera que Jamie Fraser acudiera rápidamente desde Carolina del Norte para ocuparse del asunto, aumentando de este modo la probabilidad de que la señora Fraser viniera también. Por otro, era más reacio exponerle a Jamie Fraser cualquier asunto que tuviera que ver con Percy Beauchamp, porque multitud de razones, tanto personales como profesionales. Al final no dijo nada del tema y formuló su petición solo el nombre de Henry. Gray había estado esperando con ansia todo un mes viendo a su sobrino sufrir tanto por la fiebre como por el hambre. Y al final de dicho mes, el correo que había mandado para que llevara su carta a Carolina del Norte regresó, empapado en sudor, lleno de barro seco y con 2 agujeros de bala en el abrigo. Le informó de que los Fraser se habían marchado del cerro con el propósito declarado de trasladarse a Escocia. Aunque añadió, queriendo ayudar, que se presumía que dicho traslado tenía solo carácter de una visita y no el de una emigración permanente. Por supuesto, había ido a buscar a un médico para que visitara a Henry, sin esperar la respuesta de la señora Fraser. Había logrado presentarse a Benjamin Rush y había hecho que ese caballero examinara a su sobrino. El doctor Rush se había mostrado circunspecto, pero alentador, diciendo que creía que por lo menos una de las balas ya había cicatrizado, obstruyendo parcialmente los intestinos de Henry y favoreciendo así la formación de una bolsa localizada de infección, que era lo que le provocaba aquella fiebre persistente. Había sangrado a Henry y le había recetado un febrífugo, pero le hizo constar enérgicamente a Gray que la situación era delicada y que podía empeorar de modo inesperado. Solo una intervención quirúrgica podría curarlo. Al mismo tiempo, manifestó su convicción de que Henry era lo bastante fuerte como para sobrevivir a dicha operación, aunque claro está que no podía garantizar un resultado satisfactorio. Gray le había dado las gracias al doctor Rush, pero había decidido esperar un poco con la esperanza de recibir una respuesta de la señora Fraser.
Miró por la ventana de la casa que había alquilado en Chestnut Street, contemplando las hojas marrones y amarillas revolotear de un lado a otro sobre los adoquines, impulsada por un viento racheado. Estaban a mediados de septiembre, los últimos barcos partirían en rumbo a Inglaterra a finales de octubre, justo antes de los temporales atlánticos. ¿Debía intentar embarcar a Henry en uno de ellos? Había trabado conocimiento con el oficial norteamericano que estaba a cargo de los prisioneros de guerra acuartelados en Filadelfia y había presentado una solicitud de libertad bajo palabra. Se la habían concedido sin problemas, pero por lo general a los oficiales capturados los dejaban en libertad bajo palabra, a menos que quisieran algo sospechoso o peligroso. Y estaba claro que no era posible que Henry intentara escapar, fomentar la rebelión o apoyar la insurrección en su actual estado. Pero no había conseguido aún que intercambiaran a Henry, condición que permitiría a Grey trasladarlo a Inglaterra, siempre suponiendo que la salud de Henry soportara el viaje y que el propio Henry estuviera dispuesto a ello. Cosas ambas poco probables, pues su sobrino estaba muy encariñado con la señora Woodcock. Grey estaba totalmente dispuesto a llevársela también a ella a Inglaterra, pero ella no quería marcharse, pues había oído que su marido estaba prisionero en Nueva York. Grey se frotó el entrecejo con 2 dedos, suspirando. ¿Podría obligar a Henry a subirse a un barco de la marina en contra de su voluntad? ¿Drogado tal vez? Violando por consiguiente su libertad bajo palabra, arruinando su carrera y poniendo en peligro su vida, con la suposición de que en Inglaterra podía encontrar un médico que fuera más capaz de abordar la situación que el doctor Rush. Lo mejor tendría que esperar que de tal proceder era que Henry sobreviviera al viaje el tiempo suficiente como para despedirse de sus padres. Pero no daba ese drástico paso. No le quedaba más alternativa que obligar a Henry a someterse a una terrible operación, que, como tenía, con desespero muy probablemente lo mataría, o contemplar cómo el muchacho se iba muriendo por segundos. Porque se estaba muriendo. Grey lo veía con toda claridad. Se mantenía con vida solo por pura tosudez, y gracias a los cuidados de la señora Woodcock. La idea de tener que escribir a Hal y a Minnie y decirles no. Se puso bruscamente de pie, incapaz de soportar más indecisión. Llamaría al doctor Rush de inmediato y haría las disposiciones oportunas. La puerta principal se abrió de pronto, dejando paso una ráfaga de viento, hojas muertas y su sobrina con la cara pálida y unos ojos como platos. «¡Dottie!». Su primer temor, que casi hizo que le diera un infarto, fue que había corrido a la casa a decirle que Henry había muerto, pues había ido a visitar a su hermano como solía hacer todas las tardes. «¡Soldados!», gritó, arrancándole con fuerza el brazo. «¡Hay soldados en la calle! ¡Jinetes! Alguien que ha dicho que se acerca al ejército de Howe. Avanza sobre Filadelfia». Howe alcanzó el ejército de Washington el 11 de septiembre de Brandywine Creek, a cierta distancia al sur de la ciudad. Las tropas de Washington se vieron forzadas a retroceder, pero se reagruparon para lanzar un ataque algunos días después. Sin embargo, una tremenda tormenta se desató en plena batalla, poniendo fin a las hostilidades y permitiendo que el ejército de Washington escapara de Reach Frunge, dejando atrás en Paoli a un pequeño grupo de tropas al mando del general Anthony Wagner. Uno de los comandantes de Wash, el teniente general Lord Charles Grey, un primo lejano de Grey, atacó a los norteamericanos en Paoli por la noche y dio orden a sus tropas de retirar el pedernal de los mosquetes. Eso evitaría que lo descubrieran si se disparara accidentalmente un arma, pero también obligaba a los hombres a utilizar las bayonetas. Muchos norteamericanos murieron bayonetados en sus camas, en sus tiendas, fueron quemadas, aproximadamente un centenar fueron hechos prisioneros. Y Howe entró marchando en la ciudad de Filadelfia, triunfante el 21 de septiembre. Grey los observó pasar desde el porche de la casa de la señora Woodcock,
una fila de casacas rojas tras otra, marchando al son de los tambores. Dottie había temido que los rebeldes, obligados a abandonar la ciudad, incendiaran las casas o mataran a sus prisioneros británicos en el acto. «Tonterías», le dijo Gray, cuando manifestó su preocupación. «Son rebeldes ingleses, no bárbaros». No obstante, se había puesto el uniforme, ceñido la espada y se había metido 2 pistolas en el cinturón. Se había pasado 24 horas sentado en el porche de la casa de la señora Woodcock por la noche con una linterna, bajando de vez en cuando a hablar con todos los oficiales que conocía que pasaban por ahí, tanto para obtener noticias acerca de la situación como asegurarse de que la casa seguía a salvo. Al día siguiente regresó a su propia casa atravesando calles de contraventanas cerradas. Filadelfia era hostil y también el campo de los alrededores. Sin embargo, la ocupación de la ciudad había sido pacífica, o por lo menos tan pacífica como puede serlo una ocupación militar. El Congreso había huido al aproximarse Howe, así como muchos de los rebeldes más destacados, incluido el doctor Benjamin Rush, del mismo modo que Percy Beauchamp. Capítulo 72. Día de Todos los Santos. Lallybroch, 20 de octubre de 1980. Brianna presionó la carta contra la nariz e inhaló con fuerzas. Tanto tiempo después, estaba segura que eran imaginaciones suyas y no un verdadero olor. Pero, a pesar de todo, percibía el débil aroma del humo de las páginas. Tal vez se tratara de tanto un recuerdo como de imaginación. Sabía que era el ambiente de una fonda lleno de olor a chimenea, a carne asada y a tabaco, con un suave olor a cerveza que subyacía de todos ellos. Se sentía tonta olisqueando la carta delante de Roger, pero había desarrollado la costumbre de hacerlo privadamente cuando volvía a leerlas a solas. Habían abierto esa la noche anterior y la había leído varias veces juntos, discutiéndola, pero ahora había vuelto a sacarla con el deseo de leerla en privado y estar a sola un rato con sus padres. Quizás el olor estuviera realmente ahí. Se había dado cuenta de que, en realidad, uno no recuerda los olores, no del mismo modo que recuerda una cosa que haya visto. Solo cuando vuelves a sentir ese olor, sabe lo que es, y a menudo traen consigo muchos recuerdos. Y ahí estaba, sentada un día de otoño, rodeada de un inmenso olor a manzana y a chimenea, al polvo de la madera que revestía las paredes y a un débil olor a piedra húmeda. Annie MacDonald acababa de fregar el vestíbulo, pero veía ante sí la sala de estar de una fonda del siglo XVIII y olía a humo. 1 de noviembre de 1777, Nueva York. Querida Brie y compañía. ¿Recuerda la expresión que hiciste en la escuela superior cuando los alumnos de economía fuisteis a Wall Street? En estos momentos estoy sentada en una fonda a los pies de Wall Street y sin toro ni oso a la vista. Toro ni oso a la vista, hay una aclaración en la nota de la autora que dice que son los animales simbólicos de las finanzas. Sin toro ni oso a la vista, pero por no hablar de teletipos. Tampoco hay ningún muro. Esto se refiere la autora a que en Wall Street constituía en el siglo XVII el límite norte de Nueva Ámsterdam, por los que los colonos holandeses constituyeron allí, en 1652, una pared de madera y lodo para protegerse de los posibles ataques. Estas son las notas de autor. Pero sí unas cuantas cabras y un grupito de hombres bajo un gran sicómoro sin hojas, fumando una pipa y conferenciando cabeza con cabeza. No sé si son lealistas, que se quejan, rebeldes que conspiran en público, lo cual es, dicho sea de paso, mucho más seguro que hacerlo en privado,
aunque espero que no tengas necesidad de utilizar esta información especial. O simplemente mercaderes y comerciantes. Me di cuenta de que están haciendo negocios, se estrechan las manos, garabatean en pedazos de papel que intercambian. Es asombroso cómo prosperan los negocios en tiempos de guerra. Creo que se debe a que las reglas normales, sean las que sean habitualmente, están suspendidas. Eso sucede con la mayoría de las transacciones humanas, por cierto. De ahí que en época de guerra florezcan amores y que a consecuencia de una guerra surjan grandes fortunas. Parece bastante paradójico, aunque tal vez sea lógico. Preguntale a Roger si existen las paradójicas lógicas. Por favor, que un proceso en el que se desperdician tantas vidas y tantas sustancias dé lugar a una explosión de niños y negocios. Ya que he hablado de la guerra, estamos todos vivos y prácticamente intactos. Tu padre resultó levemente herido durante la primera batalla de Saratoga. Hubo 2, ambas muy sangrientas, y me vi obligada a estriparle el 4.º dedo de la mano derecha, el rígido, ¿te acuerdas? Fue algo traumático, por supuesto, tanto para mí como para él, creo. Pero no del todo tan desastroso. Se ha curado muy bien y aunque la mano le duele bastante, es mucho más flexible y me parece que en términos generales le resultará más útil. Bueno, estamos a punto de zarpar hacia Escocia, con retraso en condiciones bastante particulares. Nos hacemos a la mar mañana, en el buque de guerra Adriane, acompañado del cuerpo del brigadier general Simon Fraser. Conocí al brigadier muy brevemente antes de morir. Estaba agonizando en esos momentos. Pero fue evidentemente un gran soldado muy querido por sus hombres. El comandante británico de Saratoga, John Burjones, solicitó como una especie de pie de página el acuerdo de rendición de tu padre, dado que era pariente del brigadier y sabe dónde vive su familia en las Highlanders. Llevar el cuerpo a Escocia, de acuerdo con los deseos del brigadier. Fue algo inesperado, pero bastante fortuito, por no decir otra cosa. No sé cómo podríamos haber viajado a Escocia de otro modo, aunque tu padre dice que algo se le habría ocurrido. La logística de esta expedición es un poco delicada, como puedes suponer. El señor Kosciuszko, conocido como Kos, por sus íntimos, entre los que se encuentra tu padre, bueno, en realidad entre los que todos los conocen como Kos, porque nadie, aparte de tu padre, sabe pronunciar su nombre, o se molesta en intentarlo. Padre le tiene mucho aprecio y viceversa. Ofreció sus servicios y con la ayuda del mayordomo del general Bouchon, no se lleva del todo con el mundo del mayordomo a la guerra, que le proporcionó una gran cantidad de lámina de plomo procedente de las botellas de vino. Aún no puedo culpar realmente al general Bouchon si se está aficionando a la bebida, dadas las circunstancias, aunque tengo la impresión general de que en ambos bandos todos beben todo el tiempo, como cascos independientes de la situación militar del momento. Ha creado un milagro de la ingeniería, un ataúd forrado en plomo, muy necesario, sobre ruedas desmontables, también muy necesarias, pues el invento debe estar pesando cerca de 1 tonelada. Dice tu padre que no, que solo pesa 350 o 400 kilos, pero cómo se ha intentado, no sé cómo sabe, pues si no ha intentado levantarlo. El general Fraser llevaba enterrado cerca de 1 semana y tuvieron que exhumarlo para trasladarlo. No fue agradable, pero podría haber sido peor. Tenía varios exploradores indios, muchos de los cuales también los apreciaban. Algunos de ellos vinieron al desentierro del curandero, con un curandero. Creo que era un hombre, pero no estoy muy segura. Era bajo y redondo, llevaba una máscara en forma de cabeza de pájaro que perforó abundantemente los restos. No es que fuera de gran ayuda con respecto al olor, pero el humo sí extendió un amable velo sobre los aspectos más horrorosos de la situación. Y lo acompañaron con cantos durante un buen rato. ¿Qué explicación? Me habría gustado preguntarle a Ian qué era lo que cantaban,
Pero bueno, debido a una desagradable serie de circunstancias en la que no voy a entrar ahora, no se encontraba presente. Os lo contaré todo en otra carta más adelante. Es muy complicado. Y debo, al troque tétrico, es muy complicado y debo terminar esta antes de partir. Los puntos importantes en relación con Jan son que está enamorado de una Reichshunter, que es una joven encantadora, una cuáquera y a la que se supone que eso supone cierta dificultad, y que es técnicamente un asesino. Por consiguiente, no puede aparecer en público en las proximidades del ejército continental. Como resultado secundario del asesinato técnico, era una persona muy desagradable y escasas pérdidas en la humanidad, te lo puedo asegurar. Dispararon e hirieron a Rollo. Aparte de la herida superficial, tiene una escápula rota. Se recuperará, pero es difícil de trasladar. Reich se lo cuida a Jan mientras nosotros nos vamos a Escocia. Como el brigadier era famoso con respecto y el respeto que le profesaban sus socios indios, el capitán del Adrián se sorprendió, aunque no se mostró muy molesto, cuando le informamos que el cuerpo no solo va acompañado con su pariente próximo y con su esposa, sino con un mohawk que habla poco inglés. Estaría más que sorprendida si alguien en la Marina Real pudiera distinguir entre el gaélico del mohawk, si vamos a eso. Espero que esta tentativa sea bastante menos azorosa que nuestro primer viaje. De ser así, la próxima carta les escribiremos en Escocia. Mantened los dedos cruzados, con todo mi amor, mamá. Postdata. Tu padre insiste en añadir unas cuantas palabras. Esta será la primera vez que intente escribir con su mano modificada. Modificada, pobre, le falta un dedo. Y me gustaría ver cómo funciona. Pero me dice rotundo que necesita intimidad. No sé, eso tendrá que ver con lo que escribe o simplemente con el hecho de que no quiere que nadie lo vea batallar. Probablemente con ambas. La tercera página de la carta era claramente distinta. La letra era mucho mayor de lo habitual y más aplastada. Brie aún podía identificarla como la caligrafía de su padre, pero las letras parecían más sueltas, con cierto modo menos puntiaguda. Le daba un vuelco el corazón, no solo imaginar la mano mutilada de su padre, trazando despacio cada letra, sino por lo que éste había considerado que merecía tanto esfuerzo escribir. Queridísima, tu padre, tu hermano, está vivo e ileso. Lo vi partir de Saratoga con sus tropas y con destino a Boston y finalmente Inglaterra. No volverá a luchar en esta guerra. Deo gratis. Tu padre amantísimo. J.P. Postdata, es el día de todos los santos. Reza por mí. Las monjas se lo habían dicho siempre a él y ella se lo había dicho a él, rezando un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria el día de todos los santos. Puedes obtener la liberación de un alma del purgatorio. Maldito seas, murmuró sorbiendo ferozmente por la nariz, revolviendo en su escritorio en busca de un pañuelo de papel. Sabía que me haría llorar otra vez. ¡Briana! La voz de Roger llegó desde la cocina sorprendiéndola. No esperara que bajara de las ruinas de la capilla, por lo menos entre 1 o 2 horas. Se sonó apresuradamente la nariz y gritó «¡Voy!», esperando que no se le notara en la voz que acababa de llorar. Hasta que llegó al pasillo y lo vio, sosteniendo medio abierta la puerta verde acolchada que conducía a la cocina. No se dio cuenta de que también en su voz había algo extraño. «¿Qué pasa?», inquirió apretando el paso. «Los niños están estupendamente», le interrumpió Roger. «Le dije a Annie que se lo llevara a la estafeta del pueblo a tomar un helado». «¿Entonces?», se preguntó de la puerta y le indicó con señas que entrara. Se quedó paralizada, sin pasar del umbral. En la cocina vi un hombre, con la espalda apoyada en la vieja pila de piedras y los brazos cruzados.
Se irguió al verla y la saludó con una reverencia de un modo que a ella le pareció terriblemente extraño y sin embargo muy familiar. Antes de que pudiera pararse y pensar por qué, él volvió a enderezarse y le dijo: «Su seguro servidor, señora», con una suave voz escocesa. Brianna lo miró directamente a los ojos, que eran los gemelos de los de Roger. Luego miró frenética a Roger, solo para estar seguro si lo eran. «¿Quién? Permíteme que te presente a William Buckley Mackenzie», respondió Roger con una clara irritación en la voz. «También conocido como el Nudge Club». Por un instante no comprendió nada, en absoluto. Luego los sentimientos asombro, furia, incredulidad inundaron su mente de tal velocidad que ninguno de ellos lograron aflorar en su boca, pero lo que se quedó simplemente mirando al hombre con la boca abierta. «Le pido que me perdone por asustar a sus pequeños, señora», dijo él. «No tenía ni idea de que fueran suyos, para empezar. Pero sé cómo son los críos y no quería que me descubrieran antes de llegar a comprender un poco de todo lo que sucedía». «¿Todo? ¿Qué?». Brianna logró por fin encontrar un par de palabras. El hombre sonrió muy levemente. «Sí, bueno, ya que hablamos de eso, creo que su esposo y usted tal vez sepan mejor que yo». Brianna sacó una silla y se sentó con bastante brusquedad, indicándole al hombre con un gesto que hiciera lo mismo. Cuando se acercó a la luz que entraba por la ventana, incidió sobre él y vio que tenía un rasguño en el pómulo, un pómulo prominente, un pómulo que, con la forma de la sien y del cuenco del ojo, parecía terriblemente familiar. El hombre en sí le resultaba familiar. Pero ¿cómo iba a ser de otro modo?, pensó aturdida. «¿Sabe quién es?», inquirió volviéndose hacia Roger, quien ahora que se daba cuenta se estaba examinando la mano derecha que parecía tener sangre en los nudillos. Él asintió. «Se lo dije, pero no estoy seguro de que me crea». ¡Wow! ¡Qué momento, chicas! La cocina se encontraba en el lugar firme y familiar de siempre, lleno de paz, con el sol otoñal que entraba por la ventana y los paños de cocina de cuadros azules colgados sobre los fogones. Pero ahora parecía la otra cara de Júpiter, de modo que al ir a coger la azucarera, a Brianna no le habría extrañado en absoluto ver su mano pasar a través de ella. «Me inclino a creer bastante más que hoy de lo que había creído hace 3 meses», manifestó el hombre en un tono seco que contenía un débil eco de la voz de su padre. Ella sacudió violentamente la cabeza con la esperanza de despejarla y dijo: «¿Le apetece un poco de café?». Usó un tono educado que podía haber pertenecido al ama de llaves de una comedia de situación. A él se le iluminó la cara al oírle y sonrió. Tenía los dientes manchados y un poco torcidos. «Bueno, claro que lo están», pensó Brie en consideración, con un poco de lucidez. No había nada parecido a los dentistas en el siglo XVIII. La idea del siglo XVIII la hizo ponerse de pie de un salto. «¿Usted?», exclamó. «Usted hizo que colgaran a Roger». «Así es», replicó sin parecer muy alterado. «Pero no era mi intención, y si quiere volver a pegarme por ello, lo dejaré hacerlo. Pero eso fue por asustar a los niños», repuso Roger con idéntica sequedad. «En cuanto al ahorcamiento, quizás podríamos hablar de ello un poco más tarde». «Son las palabras perfectas para un pastor», dijo el hombre con aire levemente divertido. «Aunque es que la mayoría de los pastores vayan por ahí interfiriendo con la mujer de otro hombre». «Yo», comenzó Roger, pero ella lo interrumpió. «Le voy a arrear», dijo Brianna fulminando con la mirada. Con disgusto lo vio cerrar los ojos con fuerza y presentar la cara apretando los pómulos. «Muy bien», dijo a través de los labios apretados. «Adelante, pegue». «En la cara no», le advirtió Roger, examinándose un nudillo margullado. «Haz que se ponga de pie y apúntale los cojones». Los ojos de William se abrieron de golpe y miró a Roger con reproche.
¿Cree que su mujer necesita consejo? Creo que usted necesita que le hinchen las narices, contestó ella. Pero volvió a sentarse despacio, mirándolo. Respiró tan profundamente que el aire le llegó hasta las uñas de los pies y luego lo soltó. Bueno, dijo más o menos serena, empiece. Él asintió con recelo y se tocó la herida de la mejilla, haciendo una ligera mueca. Hijo de bruja, pensó ella de repente, lo sabrá. ¿No dijo usted que algo de un café? Preguntó con un tono ligeramente melancólico. No he tomado un café de verdad en años. Estaba fascinado con la cocina Aga, por lo que apretó el trasero contra ella, estremeciéndose levemente de deleite. Oh, Virgen Santísima, jadeó con los ojos cerrados, como si estuviera gozando con el calor. ¿No es algo extraordinario? Dijo que, en su opinión, el café estaba bueno, pero algo flojo. Era lógico, pensó Briana, pues sabía que el café al que él estaba acostumbrado se dejaba hervir al fuego, a menudo durante varias horas en lugar de dar un pequeño hervor. Él se disculpó por sus modales, que en realidad eran buenos, diciendo que no había comido desde hacía algún tiempo. ¿Cómo se ha alimentado todo este tiempo?, inquirió Roger, mientras observaba cómo el montón de bocadillos de mantequilla de cacahuate y mermelada disminuía sin cesar. Al principio robaban las casas que encontraba en el campo, admitió Busclay con franqueza. Al cabo de cierto tiempo llegó a Inverness y me senté en el bordillo de la acera, bastante aturdido con aquellas enormes cosas rugientes que pasaban por delante de mí. Había visto los coches en la carretera que hay al norte, por supuesto, pero es distinto, cuando pasan zumbando junto a tus piernas. Me había sentado delante de la iglesia de High Street, pues ese lugar por lo menos lo conocía, y pensé en ir a pedir al pastor un pedazo de pan cuando me sintiera algo más confiado. Estaba un poco nervioso, ¿sabe?, explicó, inclinándose hacia Briana con gesto confidencial. Me lo imagino, murmuró Roger, y arqueó una ceja en dirección. Murmuró ella y arqueó una ceja en dirección a Roger. ¿Oíd High Stephen? Sí, se llama High, contestó éste, refiriéndose a la iglesia de High Street, no a la anglicana. Uy, qué trabada. Y hay una nota de autor que dice que la iglesia anglicana se llamaba también High Angli Crush. Antes de que pasara a llamarse Oid o de que su congregación se uniera con la de Stephen. Trasladó su atención a William, entonces. ¿Habló usted con el pastor o con el doctor Waterspoon? Este asintió con la boca llena. Me vio allí sentado y se acercó a mí, muy amable el hombre. Me preguntó si estaba necesitado y cuando le aseguré que así era, me dijo dónde ir para que me dieran comida y una cama. Y allí fui. Una sociedad de ayuda a los necesitados, lo llamaban, una sociedad benéfica, y sin lugar a dudas lo era. La gente que estaba al cargo le había dado ropa, pues lo que llevaba no era más que andrajos, y lo habían ayudado a encontrar un empleo haciendo el trabajo duro en una granja lechera fuera de la ciudad. ¿Y por qué usted no está ahora ahí en la granja lechera?, inquirió Roger con el mismo momento en que Briana preguntaba, ¿cómo llegó usted a Escocia? Sus palabras entrechocaron, ellos callaron, indicándose con un gesto el uno al otro que prosiguiera, pero William les hizo a ambos un ademán con la mano. Tragó varias veces, tomó otro gran sorbo de café. Virgen Santa, qué bueno está esto, pero no hay quien se lo trague. Sí, ¿quieren saber por qué estoy aquí en su cocina comiéndome su comida en lugar de muerto en un arroyo de Carolina del Norte? Ya que lo dice, sí, repuso Roger apoyándose en el respaldo de la silla. ¿Por qué no empieza por Carolina del Norte? Buckley volvió a sentir y se acomodó a su vez en la silla, con las manos cómodamente cruzadas sobre el estómago, y empezó.
El hambre lo había empujado a marcharse de Escocia, como a tantos después de Culloden, y había juntado con esfuerzo el dinero necesario para emigrar con su esposa y su hijo de pocos meses. «Lo sé», le dijo Roger. «Fue a mí a quien pidió que lo salvara en el barco, la noche que el capitán echó a los enfermos por la borda». Bulkeley lo miró sobresaltado con los verdes ojos abiertos de par en par. «¿Era usted? Ni siquiera lo vi en la oscuridad, y desesperado como estaba, si lo hubiera sabido». Dejó la frase inacabada. «Bueno, lo hecho está». «Es cierto», contestó Roger. «Yo tampoco lo vi en la oscuridad, pero lo reconocí más tarde por su mujer y su hijo cuando volví a verlos en Alamac». Con gran irritación por su parte, al final de la última palabra se le enganchó en la garganta con un sonido glótico. Carraspeó y repitió con voz tranquila, en alamance. Bulkeley asintió despacio, mirando fijamente el cuello de Roger con interés. ¿Había arrepentimiento en sus ojos? Probablemente no, se dijo. Tampoco le había agradecido que salvara a su mujer y a su hijo. Sí, bueno, tenía intención de conseguir tierras y construir una granja, pero bueno, lo cierto es que no era gran cosa como granjero, ni tampoco como albañil. No sabía nada de las tierras vírgenes, ni gran cosa como sobre los cultivos. Tampoco era un gran cazador. Sin lugar a dudas nos habríamos muerto de hambre si no me hubiera llevado a Moral y a Shem. También mi hijo se llama Shem, ¿no es curioso? De vuelta a la llanura hubiera buscado algo de trabajo en una pequeña plantación de trementina. Es más curioso de lo que piensa, repuso Bree, casi en voz baja, y un poco más fuerte preguntó, ¿y? Bueno, y el tipo para el que trabajaba se enroló en la guerra de la regulación, de modo que los que estábamos allí fuimos también. Debería haber dejado a Moran en la plantación, pero había un tipo en el lugar que le tenía echado el ojo. Era herrero y solo tenía una pierna, así que no iba a ir a luchar con nosotros. No podía dejarla a sus expensas, así que ella y el pequeño me acompañaron. Y una vez allí, el siguiente tipo, el que me encuentro es a usted, señaló sin rodeo. ¿No le dijo ella quién soy?, preguntó Roger de mal humor. Bueno, sí, admitió. Me habló del barco y de todo y me dijo que había sido usted. Aún así, añadió lanzándole a Roger una dura mirada, ¿tiene usted costumbre de ir por ahí haciéndole el amor a las esposas de otros hombres? ¿O fue solo que a Morgan el que se lo hizo? Tilín. Morgan es mi bisabuela en quinto o tal vez en cuarto grado, manifestó Roger sin perder la calma. Le lanzó a Bulkeley una mirada igual a la suya. Y ya que me ha preguntado quién es usted, le diré, es usted mi abuelo, en quinto o en sexto grado. Mi hijo se llama Jeremiah, por mi padre, que se llamaba así, por su abuelo, que se llamaba a su vez Jeremiah, por su hijo. Creo, añadió, tal vez me haya dejado algunos dos Jeremiah por el camino. Bulkeley lo miró con el iluso rostro de repente sin expresión. Parpadeó un par de veces, miró a Brianna, que le hizo un gesto afirmativo con la cabeza y volvió a poner los ojos en Roger, escudriñando atentamente su cara. ¡Ah! ¡Cuánto Jamie! Mire sus ojos, dijo Brianna amable. ¿Les traigo un espejo? La boca de Bulkeley se abrió como si fuese a contestar, pero no encontró palabra, de modo que sacudió la cabeza como si quisiera espantarse de las moscas. Cogió la taza, miró su interior unos instantes como sorprendido de hallarla vacía, y volvió a dejarla en el plato. Entonces miró a Brianna. ¿No tendría en casa algo más fuerte que un café?, le dice Van Mashish, que es señora en gaélico. Roger tuvo que rebuscar un poco en su despacho para encontrar el árbol genealógico al que el reverendo había dibujado años atrás. Antes de que Roger saliera de la cocina, Bree fue por las botellas de Obam y le sirvió a William un generoso vaso. Un generoso vaso, sin titubear, sirvió otros 2 vasos de whisky para Roger y para ella, y dejó una jarrita de agua en la mesa. ¿Lo quiere con un poco de agua?, preguntó cortés, ¿o le gusta solo?
Con gran sorpresa para su parte, él alargó de inmediato la mano para coger el agua y se echó un poco en el whisky. Se apercibió de la expresión de ella y sonrió. Si fuera un matarratas, me lo bebería de un trago. Tal cual, si es un whisky, que vale la pena beber, un poco de agua le abre el sabor. Pero eso ya lo sabe usted, ¿verdad? Aunque usted no es escocesa. Sí lo soy, respondió ella. Por parte de padre, se llama Jane Fraser, de Lallybroch. Lo llamaban Dunbonet. William Buckley pestañeó, miró a su alrededor y la miró de nuevo a ella. Entonces, ¿es usted otra más? ¿Como su marido y como yo? ¿Otras de esos, de lo que sea? Lo que sea, admitió. Sí. ¿Conoció usted a mi padre? Él negó con la cabeza, cerrando los ojos mientras tomaba un sorbo, y tardó un poco en responder mientras el whisky bajaba por su garganta. Dios mío, qué bueno que está. Respiró y abrió los ojos. No, nací solo un año antes de Culloden, más o menos, pero sí oí hablar del Dunbonet cuando era un chiquillo. Dijo usted que no era un buen granjero, observó Brie con curiosidad. ¿Qué hacía en Escocia antes de marcharse? Es así que es una profesión útil, intervino Roger, que entró justo a tiempo para oírlo decir. Observó a Bushclane con atención, agitó la cabeza y extendió el árbol genealógico de la familia Mackenzie encima de la mesa. Ahí están llegando, chicas. Ahí recién arranqué. Bueno, Roger dejó el árbol genealógico sobre la mesa y empieza a mostrarle de dónde viene el parentesco. Bueno, sigo. Aquí está usted, dijo poniendo un dedo sobre la entrada en cuestión. Luego deslizó otro dedo hacia abajo sobre el papel. Y aquí estoy yo. Buckley parpadeó al ver el gráfico y se acercó un poco más para estudiarlo en silencio. Brianna vio moverse su garganta al tragar saliva 1 o 2 veces. Cuando levantó la vista tenía la tez pálida bajo la barba incipiente. Sí, estos son mis padres, mis abuelos, y aquí está el pequeño Shane. Mi Shane, justo donde tiene que estar. Pero tengo otro hijo, observó de repente, volviéndose hacia Brie. Creo que lo tengo. Morag estaba embarazada cuando yo me marché. Roger tomó asiento. Su rostro había perdido algo de la expresión de enojo o recelo y consideraba a William con lo que podía ser compasión. Cuéntenos un poco, sugirió. ¿Cómo se marchó? Buckley empujó un vaso de whisky sobre la mesa, pero no esperó que lo volvieran a llenar. El propietario de la plantación donde trabajaba se había arruinado como consecuencia de la Mance. Lo encarcelaron por haber tomado parte de la guerra de la regulación y le confiscaron las tierras. Los Mackenzie habían estado vagando de un lado para otro durante un tiempo, pues no tenían ni dinero ni casa, ni parientes próximos que pudieran ayudarlo. Brian intercambió una rápida mirada con Roger. Si lo hubiera sabido, Buckley no se encontraba lejos de unos parientes próximos y rico. Dicho sea de paso, Jocasta Cameron era la hermana de Douglas Mackenzie, su tía, si lo hubieran sabido. Arqueó las cejas interrogando a Roger en silencio, pero éste meneó ligeramente la cabeza. Eso puede esperar. Al final, dijo Buckley, decidieron regresar a Escocia. Morag tenía familia allí, un hermano en Inverness, a quien las cosas le habían ido bien y que era un próspero vendedor de trigo. Morag le había escrito y él se le había insistido en que volvieran, diciendo que encontrarían un puesto para William en su empresa. En aquellos momentos me habría contentado con trabajar sacando estiércol de las bodegas de los barcos de ganado, admitió este con suspiro. Pero Empine, el hermano de Morag, Empine Gum, dijo que se creía que podía trabajar como tendero. Además, sé escribir con buena letra y sumar. El atractivo del trabajo, de un trabajo que podía hacer bien y de un lugar donde vivir, fue lo bastante poderoso como para hacer que la pequeña familia estuviera dispuesta a volver a embarcarse en el peligroso viaje por el Atlántico.
Efraín le había mandado un giro bancario para pagar su pasaje, de modo que habían regresado, habían desembarcado en Imburgo, y allí se había dirigido lentamente hacia el norte. En carro la mayor parte. Buckley iba por el tercer vaso de whisky, Brian y Roger no muy a la saga. Echó un poco de agua en su vaso vacío y se lo pasó por las gargantas antes de tragarlo con un fin de aclararse en la garganta. Luego tosió y continuó. En carro volvió a averiarse en las proximidades de un lugar que llaman Craignadoon. Estoy pensando que ustedes dos tal vez lo conozcan. Paseó la mirada de uno al otro y ellos asintieron. Sí lo conocían. Sí. Bueno, Moragno se encontraba muy bien y el niño también. Estaban pachuchos, así que se tumbaron en la hierba para dormir un poco mientras arreglaban la rueda. El conductor tenía un compañero y no necesitaban de mi ayuda, así que me fui a estirar un poco las piernas. Y se encaminó colina arriba hacia las piedras, intervino Briana, sintiendo una opresión en el pecho al pensar en ello. ¿Sabe qué fecha era?, intervino Roger. Verano, respondió William, despacio, cerca del día de San Juan, pero no podría asegurarle con exactitud. ¿Por qué? El solsticio de verano, contestó Briana, e hipoligeramente. Creemos que está abierto lo que sea, en las fiestas solares y en la fiesta del fuego. Oyeron el débil sonido de un coche que se aproximaba en el camino, y los tres se miraron como si lo hubiera sorprendido haciendo algo sospechoso. «Annie y los niños, ¿qué vamos a hacer con él?», le preguntó Brian a Roger. Este miró a Buckley en unos instantes con los ojos entornados y tomó una decisión. «Necesitamos pensar cómo explicar su presencia», dijo poniéndose en pie. «Pero solo de momento, acompáñeme, por favor». Buckley se levantó de inmediato y siguió a Roger a la antecocina. Oyó que Buckley alzaba momentáneamente la voz con asombro, un breve murmullo explicativo de Roger y después el ruido de un roce mientras arrastraban el banco que ocultaba el panel de acceso al agujero del cura. Moviéndose como si estuviera en trance, Brianna se levantó a toda prisa para despejar la mesa, lavar los 3 vasos y guardar el whisky y el agua en su sitio. Al oír la aldana golpear de la puerta principal, dio un pequeño respiro. Así que no eran los críos. ¿Quién podría ser? Retiró apresuradamente el árbol genealógico de la mesa y cruzó con rapidez el vestíbulo, deteniéndose a alzar el documento familiar sobre la mesa de Roger mientras iba a abrir la puerta. «¿Cuántos años tendrá?», pensó de repente. «Parece tener casi 40, quizás, pero...» «Hola», lo saludó Rob Cameron, adoptando una expresión ligeramente alarmada al ver su rostro. «¿He venido en mal momento?». Rob había de devolver un libro a Roger, que éste le había prestado, y al llevar una invitación. ¿Le gustaría a Jen ir al cine con Bobby el viernes y cenar después de un buen pescado y quedarse a dormir? «Estoy segura de que le encantaría», respondió Brianna, «pero no está...» «Ah, mire, ha llegado». Annie acababa de llegar en el coche, haciendo rascar el camino de marcha de tal modo que el automóvil se detuvo en el sendero. Brianna se encogió ligeramente de hombros, contenta de que Annie no se hubiera llevado su coche. Cuando los chiquillos se hubieron salido del vehículo, se hubieron lavado y hubieron estrechado cortésmente la mano del señor Cameron, Roger ya había salido de la parte posterior de la casa, se había enfrascado enseguida en una conversación acerca de los esfuerzos que estaba realizando en la capilla, que se extendió tanto que se le hizo evidente que era la hora de cenar, y que habría sido una grosería no pedirle que se quedara. Así que Brianna salió haciendo huevos revueltos, calentando judías y friendo patatas en medio de una especie de aturdimiento, pensando en su huésped, no invitado, que esperaba abajo el suelo de la antecocina, y que debía estar oliendo la comida y muñéndose de hambre. Además, ¿qué demonios iban a hacer con él? Durante la cena, mientras conversaban agradablemente, acostaba a los niños, Roger y Bob hablaban de piedras pictas, de excavaciones arqueológicas en la isla Oreadas. Observó con sorpresa que su mente no dejaba de pensar que en ningún momento en William Buckley Mackenzie. Las Oreadas, pensó Roger, había dicho que los Nuclear
eran un monstruo de las Oréadas. ¿Habrá estado en las Oréadas? ¿Cuándo y por qué diente había estado merodeando todo este tiempo cerca de nuestra torre? ¿Por qué no se limitó a regresar al descubrir lo que había sucedido? ¿Qué estaba haciendo aquí? Cuando Rob cogió el portante y otro libro, dando profundamente las gracias por la cena y recordándole la cita para ir al cine el viernes, estaba dispuesto a sacar a rastras a William Buchet del agujero del cura por el pescuezo, llevarlo directamente ella misma a Craig Nardun y meterlo a la fuerza en el círculo de monolitos. Pero cuando Buclain salió por fin del agujero trepando en movimiento lento, pálido y claramente hambriento, sintió que su nerviosismo se aplacaba. Aunque solo un poco, le preparó velozmente unos huevos y se sentó con él mientras Roger corría a la casa comprobando que estén todas las puertas y ventanas cerradas. Aunque no creo que tengamos que procurarnos mucho por eso, observó cáustico, pues ahora usted está acá adentro. Él lo miró cansado pero cauteloso. Ya le dije que los sentía, manifestó en voz baja. ¿Quiere que me vaya? ¿Y a dónde irá si le dijera que sí? Inquirió con aspereza. Él volvió el rostro hacia la ventana que había en la pila de la cocina. A la luz del día se abría La Paz, al cementerio con su gastada puerta de madera y los pastos al otro lado. Ahora, allí afuera, no había más que la oscuridad de una noche sin luna en los Highlanders. Una de esas noches en las que los cristianos se quedaban dentro de las casas y ponían agua bendita en las puertas, porque las cosas que vagaban por los páramos y los sitios altos no siempre eran santas. No dijo palabra, pero tragó saliva. Brianna observó que se le erizaban los claros pelos de los antebrazos. No tiene que marcharse, manifestó con brusquedad. Los encontraremos en una cama, pero mañana... Él meneó la cabeza sin mirarla e hizo ademán de levantarse. Ella lo detuvo poniendo una mano en el brazo. Él la miró sorprendido con los ojos oscuros bajo la serena luz. «Solo dígame una cosa», pidió. «¿Quiere regresar?» «Ay, Dios mío, sí», repuso él y volvió la cabeza hacia otro lado, pero su voz estaba llena de congoja. «Quiero a Morag, quiero a mi hijito». Bri le soltó la muñeca y se puso en pie, pero la asaltó otro pensamiento. «¿Qué edad tiene?», inquirió de repente, y él se encogió de hombros frotándose los ojos con el dorso de la muñeca. 38, ¿por qué? «No, solo por curiosidad», repuso Brianna, y se dio media vuelta para apagar la cocina hasta el día siguiente. «Vengan conmigo, le haré una cama en el salón. Mañana ya veremos». Lo condujo al otro lado del vestíbulo, pasando por delante del despacho de Roger, con una bola de hielo en el estómago. La luz estaba encendida, y el árbol genealógico que Roger había sacado para mostrarle a William estaba aún donde ella lo había arrojado, sobre la mesa. ¿Habría visto Buclain la fecha? No lo creía. Oh, si lo había visto no se había percatado. En aquel árbol no figuraba las fechas del nacimiento y de la muerte de cada uno, pero la suya sí. Según el gráfico, William Buclain Mackenzie había muerto a los 38 años de edad. No volverá, pensó, y el hielo creció rodeándole el corazón. El lago Errochit se extendía gris como el pelaje bajo el cielo nuboso. Se encontraban en el puente peatonal que atravesaba al Ruins Nat Shorash, el río que lo nutría mirando hacia donde el lago artificial se perdía entre suaves colinas. Buck había dicho que así lo llamaban los amigos en América y que se había acostumbrado a ello. No dejaba de mirar con el rostro hecho un poema de asombro y consternación. Ahí abajo, señaló en voz baja, apuntando con el dedo, «¿Ve ese pequeño arroyo que baja hasta el lago? Allí donde estaba la casa de mi tía Ross, a unos 30 metros por debajo del arroyo. Ahora a unos 9 metros por debajo de la superficie del lago. Me imagino que es desolador», declaró Brianna, no sin simpatía, «verlo todo tan cambiado». «Así es», la miró con los ojos tan inquietantemente parecidos a los de Roger, vivos en su rostro. «Es tal vez más bien todo lo que no ha cambiado. Allí arriba, ¿ve?
señaló una barbilla al distante montañas. Están justo como siempre. Los pajaritos en las hierbas, los salmones que saltan en el río. Podría poner los pies en esa orilla. Hizo un gesto en dirección al extremo del puente, y sentirme como si hubiese ayer paseado por allí. Ayer estuve paseando por allí, y sin embargo, ya no quedó nadie. Nadie, concluyó en voz baja. Murad, mis hijos, están todos muertos, a menos que pueda regresar. No tenía intención de preguntarle nada. Mejor esperar a que Roger y ellas pudieran hablar por la noche después de acostar a los niños. Pero la oportunidad se le presentó de improviso. Roger había llevado a Buck a dar una vuelta en coche por la Highlander, por los alrededores de Lallybroch. Había bajado hasta la Great Glen, cerca del lago Ness, y al final lo había dejado en la presa del lago Eroch, donde ella estaba trabajando ese día. Brianna lo llevaría consigo de vuelta a casa para cenar. La noche anterior habían estado hablando en susurros, no acerca de lo que dirían sobre él. Sería un pariente de papá que había ido a hacerles una breve visita. Al fin y al cabo era la verdad, sino acerca de que si debían llevarlo al túnel. Roger estaba a favor de ello, ella no muy contenta, en contra, recordando el trauma sufrido tras la pasada línea del tiempo. La atravesó con un alambre afilado. Aún así estaba decidida. Sin embargo, ahora él había sacado el tema. Cuando volvió en sí, después de cruzar, se dio cuenta de que lo que había sucedido. ¿Por qué no volvió enseguida al círculo? Él se encogió de hombros. Lo hice, aunque lo cierto es que no me di cuenta enseguida de lo que había sucedido en realidad. Tardé unos días en apercibirme. Sin embargo, sabía que había pasado algo terrible, que las piedras tenían que ver con ello, así que desconfiaba de ellas, como supongo que entenderá. Le hizo un expresivo gesto a Brianna con las cejas y ella sintió de mala gana. Claro que lo entendía. Tampoco ella se acercaba a un monolito ni a 1 kilómetro de distancia, a menos que de ese modo fuera a salvar a un miembro de su familia de un horrible destino. Y aún así tendría que pensarlo 2 veces. Pero alejó ese pensamiento de su mente y volvió a su interrogatorio. «¿Pero ha dicho que volvió donde las piedras? ¿Qué pasó?» Él la miró sin saber qué decir, extendiendo las manos. «No sé cómo describírselo. Nunca me había sucedido nada parecido». «Inténtelo», sugirió ella endureciendo el tono y suspiró. «Bueno, sí, me acerqué al círculo. Esta vez lo oí. Oí las piedras. Parecían que hablaban entre sí, zumbando como un panal de abejas, como un ruido que me puso los pelos de la nuca. Le habían entrado ganas de dar media vuelta y salir corriendo, pero había resuelto seguir pensando en Morgan y en Jamie. Había avanzado hasta el centro del círculo, donde el ruido lo embistió desde todas partes. «Pensé que iba a volverme loco», declaró con franqueza. «Taparme los oídos con los dedos no servía de nada. Estaba dentro de mí, como si viniera de mis propios huesos». «¿Sintió usted lo mismo?», inquirió de repente, mirándola fijamente con curiosidad. «Sí», respondió ella de inmediato, «o algo muy parecido. Siga. ¿Qué hizo entonces?» Había visto la gran piedra hendida que había atravesado la primera vez, y tomando tanto aliento como pudo, se había abalanzado a través de ella. «Y puede usted desollarme por mentiroso si quiere, le aseguro por mi vida. No sabía decirle lo que pasó a continuación, pero después de que sucedió me encontré tendido en la hierba, en medio de las piedras, envuelto en llama». Ella lo miró sobrecogida. «¿Literalmente? Quiero decir, ¿le ardía la ropa o era solo...?» «Sí, sé lo que significa literalmente», respondió él en tono irritado. «Tal vez no sea tan listo como usted, pero recibí una educación». «Lo siento», hizo un pequeño ademán en disculpa y le indicó que continuara. «Bueno, sí, estaba literalmente ardiendo. Tenía la camisa en llamas. Mire», se bajó la cremallera de la cazadora, manoseó torpemente los botones de la camisa de batista azul de Roger y se le abrió para mostrarle la marca rojiza desparramada de una quemadura que cicatrizaba en su pecho. Iba a volver a abrochársela enseguida,
pero ella le hizo un gesto para que se detuviera. Se acercó a mirarlo con mayor atención. Parecía estar centrada en su corazón. ¿Sería un detalle importante?, se preguntó. Gracias, dijo enderezándose. ¿En qué pensaba mientras atravesaba las piedras? Él la miró. Pensaba que quería volver. ¿Qué si no? Sí, claro. Pero ¿pensaba usted en algo en particular? En Morag, quiero decir, o en Suyem. Una expresión de los más insólita cruzó su rostro. Vergüenza, pudor, y apartó la mirada. Sí, dijo conciso, y Brianna se dio cuenta de que mentía, pero no se le ocurriría por qué. Buckley tosió y continuó con su historia a toda prisa. Bueno, pues rodé sobre la hierba para apagar el fuego, después me sentía mal, me quedé allí tumbado un buen rato, sin fuerzas para ponerme en pie. No sé cuánto tiempo, pero bastante. Ya sabe lo que pasa aquí cerca del día de San Juan, ¿no? Esa luz lechosa cuando no se puede ver el sol, pero no es que el sol se haya puesto totalmente. Esa luz tenue de verano, murmuró. Sí, quiero decir, sí lo sé, y volvió a intentarlo. ¿Y usted lo volvió a intentar? Ahora, sí, sentía vergüenza. El sol estaba abajo y las nubes tenían un brillo naranja, opaco, que bañaba el lago. Las colinas y el puente es un sonrojo triste, pero aún era posible distinguir el sonrojo más oscuro que cubrió sus amplios pómulos. No, mustió, tenía miedo. A pesar de que desconfiaba de él y del persistente despecho que sentía por lo que le había hecho a Roger, Brianna sintió un involuntario brote de compasión al oír admitirlo. Al fin y al cabo, tanto ella como Roger sabían que se metían cuando lo hicieron. Él no se esperaba en absoluto lo que le había sucedido y no sabía aún nada al respecto. Yo también le habría tenido, le aseguró, y un grito procedente de abajo la interrumpió. Se volvió y escuchó a Rob que se acercaba saltando por la orilla del río. La saludó con la mano y subió el puente jadeando ligeramente por la carretera. «Hola, jefa», dijo sonriéndole. «Te he visto al salir. Pensé que se habías terminado. Tal vez apeteciera tomar algo de camino a casa». «Y tu amigo también, por supuesto», añadió con un gesto amistoso hacia William. Entonces, claro, no tuvo más opción que presentarlos, haciendo pasar por Buck, por lo que había acordado, un pariente de Roger que se alojaba en su casa durante una breve instancia en la ciudad. Declinó cortésmente la invitación, diciendo que tenía que irse a casa a darles de comer a los niños. «En otra ocasión, entonces», repuso Rob alegremente. «Encantado de conocerlo, amigo, y volvió a marcharse corriendo ligero como una gacela. Ella se volvió y descubrió a William, observándolo alejarse con los ojos entornados. «¿Qué pasa?», preguntó. «Ese hombre le tiene echado el ojo», respondió bruscamente volviéndose hacia ella. «¿Lo sabe su marido?» «No sea ridículo», dijo Brick con idéntica brusquedad. Se le ha acelerado el corazón al oír sus palabras y no le había gustado. Trabajó con él, está en la logia con Roger y hablan de viejas canciones. Eso es todo. William Buckley emitió uno de aquellos ruiditos típicamente escoceses que pueden trasladar todo tipo de significado, poco delicado, y meneó la cabeza. «Tal vez yo no sea tan listo como usted», repitió con una desagradable sonrisa, «pero tampoco soy tonto». Bueno, chicas, hasta acá llegó el capítulo 72 y ¡wow! Aparecieron. O sea que pueden viajar al futuro. Está súper interesante. Bueno, chicas, espero que les haya gustado, que me hayan entendido bien. Y ay sí, Vivian, un capítulo fue tremendo. Y bueno, espero que puedan unir los dos videos para la que no pudo estar presente lo escuche. Chicas, buen fin de semana, feliz sábado y espero que todas se encuentren muy bien y nos volvemos a ver. Adiós.